Muy bien. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un repaso por algunas de las características del teatro durante el siglo de oro español. Vamos a entender por el siglo de oro aquella época que de fechas más o menos inciertas, pero que generalmente se han dado en establecer entre 1492, que es no nada más el descubrimiento de América, sino también coincidente con la publicación de la gramática castellana de Nebrija, hasta 1680, que sería el año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, que sería considerado como el último gran dramaturgo de esta época del siglo de oro. Se le llama siglo de oro precisamente porque es un periodo en el que las artes, la cultura en general, las artes, las letras en España tuvieron un florecimiento espectacular, grandioso, eh, y este florecimiento coincidió, aunque quizá también sería motivado o se propició también por el auge político y militar que la corona española alcanzó en estos momentos. Entonces, básicamente, de lo que estamos hablando es, aunque se le llama siglo de oro, es poco más de un siglo, casi 2 siglos, algunos incluso, bueno, por lo menos el siglo y medio, ¿no? Algunos incluso dirán desde 1492 hasta 1700, lo datarán algunos hasta la muerte de Calderón, por ahí de 1680. Como sea, este, se prolonga un poco más allá, la estela del siglo de oro se prolonga más allá de 1700 y no nada más está en España, sino que también en las colonias y en este caso en Nueva España, ¿no? Es decir, de este lado del Atlántico. Eh, este periodo incluye el florecimiento de la poesía y del teatro, ¿no? Con autores que van desde Lope de Rueda, Miguel, en el caso preciso de teatro, vamos a tener a Lope de Rueda, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, en ese orden, digamos, y como los nombres más importantes. No quiere decir que sean los únicos, sino que son los más importantes. Y en el caso del teatro, quizá uno de los nombres más importantes sea el de Lope de Vega, pues va a ser él quien va a sentar algunas de las características que vamos a ver, no tanto como leyes, sino por el uso que él les daba y que se le llama la escuela de Lope de Vega. Precisamente los demás siguieron haciendo lo que él hacía precisamente porque casi que se garantizaba el éxito de la obra, ¿no? Por lo menos la concurrencia. Pero esto quiere decir que el siglo XVII, es decir, durante todo el siglo de 1600, ¿no? De 1601 hasta 1699, básicamente el género más recurrente en España fue el género dramático, ¿no? Precisamente es una de las grandes cimas este, que se recuerdan de ese país, ¿no? Um, Básicamente porque las obras dramáticas se produjeron en, a un ritmo fabuloso, e incluso no nada más por varios autores, sino un solo autor producía muchas obras. Por ejemplo, aunque no se sabe con certeza las obras que compuso Lope de Vega, él mismo llegó a decir que había compuesto más de 1800, aunque algunos estudios las limitan más o menos a 500, ¿no?
descartando, algunos otros hablarán de 800 y algunos otros hablarán de un poco menos, es decir, por lo menos 500 obras se le atribuyen a Lope de Vega. No quiere decir que todas sean buenas también, pero sí quiere decir que todas tienen constantes en sus características, ¿no? Um, Se dice también que, que esta producción que hubo de teatro y en este periodo no la tiene ningún otro país, es decir, en España fue muy explotado el género dramático en este tiempo, ¿no? Ahora, aquí a manera de símil, un poquito más adelante, digamos ya en el siglo XVIII, el teatro clásico francés, ya desde 1650, digamos, empieza la explotación también del teatro francés, pero está inspirado claramente en la antigüedad, ¿no? De hecho, nosotros por eso le llamamos el teatro neoclásico. Está inspirado completamente en la antigüedad. En cambio, los estudiosos coinciden en que el teatro español está inspirado directamente en la cotidianidad española, ¿no? Por eso muchas veces se le ha relacionado también con a este teatro o al teatro del siglo de oro con el teatro nacional, ¿no? O por lo menos con el teatro que va a sentar las bases de lo nacional en cuanto a literatura, ¿no? No quiere decir que los temas sean nacionales o nacionalistas, ¿no? Lo único que quiere decir es que precisamente se está basando en la cotidianidad española, ¿no? Este, eh, es decir, aborda tradiciones, leyes, costumbres, ¿no? que propios de la cultura española. Ahora bien, esto no surge de la nada, ¿no? Sino que al inicio y básicamente cuando termina el siglo XVI, no hay unos lugares fijos para representar. Vean, también noten que cuando termina el siglo XVI precisamente no hay muchos lugares fijos para representar, para llevar a cabo las obras de teatro, pero eh, cuando termina el siglo XVII ya hay un montón de teatros, es decir, de establecimientos donde se llevan a cabo las representaciones. Esto habla de que en un siglo precisamente el teatro cambió la perspectiva, cambió la forma en que se veía y fue evolucionando para acercar muchísimo más al público, ¿no? Eh, a finales precisamente del siglo XVI empezaron a surgir los corrales, ¿no? Cuando ustedes escuchen hablar que el teatro que se llamaba los corrales o simplemente que las personas iban a los corrales durante el siglo XVI y XVII, quiere decir que asistían al teatro, ¿no? Los corrales eran lugares fijos para la representación de las obras de teatro. Pero no quiere decir que estos estuvieran desde siempre, sino que básicamente antes de que hubiera corrales, ¿no? Los actores tenían una vida pues, muy heredera de los juglares de la Edad Media, eran una vida bastante nómada y andaban de comarca en comarca, digamos, de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad, representando algunas obras, ¿no? Obviamente había de todo, había quienes iban en solitario, pero también había quienes iban en parejas o ya en pequeños grupos o ya en compañías, ¿no? Que iban de un lugar a otro y que pedían permiso en algunos lugares, sobre todo se ponían en contacto con los sacerdotes para poder representar algunas de sus obras. Las representaciones se llevaban a cabo en lugares públicos, ¿no? En las plazas públicas, también en posadas particulares, ¿no? En los patios de las posadas o incluso en tabernas, ¿no? Y debido a que no había lugares fijos, pues los tablados eran bastante improvisados o a veces simplemente era un lugar elevado y ya, ¿no? Entonces no había como tal un teatro. Los primeros teatros, se dice que los primeros teatros en España surgen un poco por casualidad, porque y sucede con un grupo y luego sucedió con otro, por eso casi se puede decir que el origen del teatro estaría hacia fines del siglo XVI. Por ejemplo,
hacia 1565 en Madrid, algunos habitantes de esa ciudad fundaron una cofradía de la Sagrada Pasión. Esta era una agrupación que tenía fines caritativos, ¿no? Esta fundación poco a poco empezó a crecer hasta que fundaron unos años después un hospital y necesitaban más dinero para poder ayudar, ¿no? Su fin era caritativo, era la ayuda humanitaria, pero necesitaban dinero. Para sacar dinero en el hospital que habían construido, dedicaron un espacio para representar comedias, ¿no? Es decir, sacaron un permiso especial que les dejaba representar algunas comedias para que el dinero que ingresaba se pudiera utilizar en la beneficencia pública. No fue la única agrupación que hizo eso, sino que empezaron a surgir algunas otras que hicieron básicamente el mismo procedimiento, por lo menos en lo esencial, y entonces esos lugares empezaron a quedarse como teatros, ¿no? De ahí precisamente que estos teatros fueran así como, que hayan surgido como casualidad, ¿no? Estos teatros en realidad no eran propiamente teatros, ¿no? Simplemente era el lugar de atrás, ¿no? Era el patio trasero de esos lugares o de esas casas. Les digo, por ejemplo, uno de los primeros teatros fue el patio de un hospital, ¿no? Por lo tanto, podemos suponer que había muchas incomodidades, tanto para los que asistían como para los actores, ¿no? En realidad seguían básicamente improvisados, ¿no? Aunque, ¿por qué? No tenían cubierta, no tenían techo, no tenían paredes, no tenían un lugar donde cambiarse, todo era muy, muy improvisado y los asistentes no tenían donde sentarse, todos estaban de pie, ¿no? Con el tiempo esos lugares evolucionaron y se les fueron poniendo un techo, se les fueron poniendo paredes y se fueron poniendo gradas incluso, ¿no? Para ver cómo estaban, para ver las obras que se estaban representando. Obviamente, eh, según se dice, este, la asistencia a estos lugares no se permitía que se mezclaran hombres y mujeres, por lo tanto el público se dividía en dos, ¿no? Los hombres que estaban de pie en el patio, digamos, en esta parte que está aquí enfrente, ¿no? En el patio estaban los hombres y un poco de atrás, en un lugar que le llamaban, decían el patio de los hombres precisamente, y en la parte de atrás estaba un lugar designado para las mujeres, ¿no? Le llamaban la cazuela. Con el tiempo, cuando iban evolucionando, ponían gradas y las gradas las ponían en la parte de atrás, en donde estaban las mujeres, y los hombres seguían de pie más adelante, ¿no? Eh, ah, Obviamente, mientras más iban creciendo, mientras más iban evolucionando estos teatros, pues la exigencia por parte del público de comodidad era mayor, ¿no? Y entonces de ahí que se empezaron a crear las gradas, digamos, ¿no? Con madera y que fueran dispuestas para que los asistentes se sentaran. Principalmente, como les decía, estas gradas estaban dedicadas para las mujeres, ¿no? Eh, También se fueron mejorando los escenarios, se fueron poniendo techos porque se supone que se representaban en las tardes y entonces en las tardes el sol era un poco inclemente, ¿no? Entonces se requería un techo y poco a poco fueron evolucionando estos techos. Se llegaron a tener algunos palcos, como podríamos decir ahora, y algunas fuentes dicen que como los lugares o los patios no estaban aislados, de pronto tenían vecinos, ¿no? Y esos vecinos tenían ventanas que daban hacia los patios. Bueno, pues precisamente estos balcones a veces eran rentados ya sea por la compañía que dirigía el teatro, eran rentados para a su vez rentárselos al público, para que tuvieran mejor vista, ¿no? Los balcones que estaban al lado. Y estos se los rentaban a un precio un poco más alto a un público más exigente que quería más calidad. Cuando no lo rentaba la compañía,
Entonces, los vecinos no podían ver, digamos, la obra de teatro porque bueno, la compañía les cobraba a los vecinos que estaban viendo las obras de teatro de pronto, ¿no? Este, Era una curiosidad. El escenario, aunque fue evolucionando poco a poco, era en realidad bastante sencillo. Básicamente era una obra sin decoración. A veces lo único que hacían era dividir con cortinas, ¿no? Y con cortinas hacían incluso separación de escenarios, ¿no? De escenas, ¿no? Dividían en dos el escenario completo lo dividían en dos para simular dos localidades de pronto, ¿no? Y a lo más que se podía llegar era que ponían algún dibujo, un dibujo rústico en la pared que simulaba una calle, el interior de una casa o un patio. No eran bastante elementales estos escenarios porque bastaba simplemente una cortina para hacerlo. Básicamente la descripción del ambiente, de la descripción de los lugares dependía mucho de los actores o del poeta que lo colocara bien en su obra de teatro. Este, eh, y dependía mucho también de la imaginación del lector, ¿no? Algo que ya sería casi impensable ahora porque los grandes teatros ahora utilizan toda un aparato muy enorme en la construcción de los escenarios, ¿no? Ah, las compañías que representaban, conforme pasó el tiempo, ya establecidas en compañías, las que eran anteriores al siglo XVII básicamente estaban integradas por hombres y mujeres, ¿no? Cuando se trataba de parejas o de grupos un poco más grandes, ya compañías nómadas, digamos, estaban integradas por hombres y mujeres. Cuando el teatro empezó a convertirse en un fenómeno de masas, vamos a decirlo, se puso en duda la moralidad de las mujeres y entonces empezaron a prohibir que las mujeres participaran en las obras de teatro, ¿no? Pues básicamente por algo muy tonto porque como que se consideraba pecaminoso el atractivo de las mujeres, ¿no? De pronto. En esos momentos, cuando estaba prohibido que las mujeres actuaran, se recurría, así como en Francia, se recurría a muchachos que representaban el papel de las mujeres. Aunque no siempre se mantuvo prohibido, más bien fue una discusión que se tuvo básicamente a lo largo de todo el siglo XVI y parte del XVII todavía, sobre la pertinencia, sobre todo desde la moral, sobre la pertinencia de la participación de las mujeres en el teatro. Y cuando se autorizó, digamos, se permitió que las mujeres estuvieran ahí, a veces se hacía con condiciones, es decir, que las mujeres estuvieran casadas con algún integrante de la compañía, si no, no podían participar, ¿no? Fue un ir y venir esta cuestión de la censura de la participación de las mujeres, este, pero eh, al final, cuando hubo participación o cuando más o menos se permitió, el teatro incluso jaló más público, ¿no? Entonces, junto con la participación de las mujeres y los temas, que muchas veces los temas eran de carácter amoroso, también la inclusión de bailes y de canciones y las libertades que se permitían los cómicos hizo del teatro una actividad muy popular que se fue básicamente consolidando durante todo el siglo XVI como un espectáculo nacional y que agrupaba quienes asistían al teatro eran personas de todos los estratos sociales, ¿no? De todas las clases sociales. Eh, ¿Cómo era más o menos una obra? Bueno, las obras duraban entre 2 y 3 horas, pero no nada más se representaba la comedia, vamos a llamarlo así. Ahorita, bueno, de paso, en este sentido, vamos a decirle comedia. En el siglo de oro se decía comedia sin importar si era una tragedia o una comedia propiamente en el sentido en el que nosotros estamos hablando, o una tragicomedia. Básicamente, la comedia englobaba todo el género dramático. Ya de manera más técnica, quizá ya tenían ahí algunas definiciones, digamos, ¿no? Que tenían muy presentes los dramaturgos, por ejemplo, Lope de Vega, que
habla de lo trágico, lo cómico, lo tragicómico y qué es lo mejor para hacer la obra de teatro, ¿no? Pero en general se le llama comedia, ¿no? Entonces esta obra duraba unas 2 o 3 horas, pero no nada más se representaba eso, sino que había otros atractivos, ¿no? Que más o menos una reconstrucción podría decir que la siguiente, ¿no? Se podría decir que es la siguiente. Primero, el público asistía, llegaba a la hora que eran citados, que habían sido citados, o a la hora que iba a empezar el espectáculo, y en ese momento se hacía una introducción que consistía en, a veces era algo recitado, algo cantado, ¿no? Principalmente cantado, alguna loa, alguna presentación de lo que se iba a ver. Después comenzaba precisamente la comedia, y la comedia también regularmente estuvo estructurada en 3 actos. También un poco Lope de Vega tuvo que ver ahí. Él siempre estaba haciendo los 3 actos y él un poco fijó esta estructura. Entonces se representaba el primer acto y antes de comenzar el segundo acto se representaba un entremés. Los entremeses, ustedes ya sabrán que el entremés es una obra de teatro en un acto, generalmente es de carácter cómico, generalmente también es muy breve, pues es un solo acto, y es tan breve precisamente que se representaba entre el primer y segundo acto de la comedia mayor, ¿no? Generalmente tienen un tono muy cómico. Y después se llevaba a cabo el segundo acto. Al terminar el segundo acto, se cantaba una jácara. La jácara es un romance que en la temática habla de pícaros o de delincuentes, ¿no? De las aventuras de algún delincuente, precisamente todo de manera irónica, a veces jocosa, a veces satírica, se va cantando. Y después se terminaba el tercer acto, ¿no? Al terminar el tercer acto generalmente había una especie de baile. Esto es más o menos en esencia lo que se representaba, por eso duraba hasta 3 horas la representación. Los elementos podían variar, ¿no? También podía variar cómo se acomodaban. A lo mejor primero cantaban una jácara y después venía el entremés, aunque eso regularmente está documentado, pues que era más o menos en ese orden, ¿no? No había representaciones diario, eran básicamente 2, 3 veces por semana. Y en los días festivos también se representaban, se hacían representaciones. Solamente no había representaciones en el periodo que duraba la cuaresma, ¿no? Como se puede ver, entonces, esto sería más o menos un ejemplito, ¿no? De los patios que se convirtieron poco a poco en teatros. Ah, como se puede ver, el teatro entonces, el que surge en el siglo XVI no surge de manera espontánea, sino que nosotros podemos sospechar que también es el resultado de los aportes que hicieron tanto los autores como las compañías teatrales, estas compañías nómadas, fueron proponiendo para mejorar el teatro, ¿no? Pero, sin embargo, sí podemos decir que fue Lope de Vega quien le imprime al teatro español las características que después vamos a reconocer como propias del teatro del siglo de oro, ¿no? Esas características básicamente podríamos decir son estas, ¿no? Obviamente habrá más, habrá menos, pero las que nos va a permitir identificarlo es que las obras del siglo de oro están escritas en verso, pero con diferentes metros, ¿no? No hay un metro, no hay una métrica especial para hacer teatro, no hay una métrica especial para que hablen los señores o una métrica para que hablen los sirvientes, ¿no? No, para nada. Es el metro que el autor, que el dramaturgo considera necesario para el momento, la escena y el personaje que está hablando en ese momento, ¿no? Entonces, no hay una medida estricta para escribir las obras, simplemente está escrita en verso. Está dividida en 3 actos,
como ya les había mencionado, también Lope de Vega fija esta estructura de dividir la obra en tres actos, y básicamente en uno vendría la presentación de los personajes y el asomo del conflicto, en el segundo acto estaría el enredo, y en el tercer acto la solución principalmente, ¿no? Esos serían así como los tres momentos que se dividen en los tres actos. También podríamos decir que aquí se acordarán ustedes que hemos hablado de las tres unidades del teatro que se atribuyen un poco a la influencia de Aristóteles a partir de la poética. Es la unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción, ¿no? Una sola acción, un solo, que las cosas se desarrollen en un solo día, ¿no? Y en un solo lugar. Bueno, pues aquí eso básicamente no va a importar mucho, ¿no? Muchas veces se ha dicho que el Siglo de Oro es un teatro anti-aristotélico. No quiere decir necesariamente que esté en contra de Aristóteles, simplemente no respetan en muchas ocasiones ninguna de las tres unidades, o alguna que otra no la respetan, y no hay ningún problema, ¿no? Obviamente, durante el Siglo de Oro sí había tremendas discusiones al respecto de si se deben o no respetar las tres unidades de aristotélicas del teatro, pero regularmente no había problema, los dramaturgos no tenían problema en no respetarla, ¿no? Entonces no había ningún problema en ese sentido. Y ya lo vamos a ver nosotros con las obras que vamos a leer, ¿de acuerdo? Entonces se aleja un poco de esta cuestión de las tres unidades. Ya lo habíamos visto nosotros, por lo menos en la tragedia, lo habíamos visto con Shakespeare también, ¿no? En donde estas tres unidades parecen no estar en la mente del dramaturgo. Aquí también parece que no va a estar muy presente esto, ¿no? Uh, si bien es cierto, Lope de Vega, bueno, habría también otra característica que establece Lope de Vega, que es a veces colocar una intriga secundaria en clave cómica, o en clave contraria a lo grave que puede representarse la obra, ¿no? Si es una tragedia, a veces va a poner una intriga secundaria un tanto con tintes cómicos, o si es una comedia, a veces va a poner una tragedia, una idea secundaria ahí con tintes un tanto graves, ¿no? Hay una mezcla constante, pues, entre tragedia y comedia, entre lo serio y lo trágico, perdón, entre lo trágico y lo cómico. Eso también lo va imprimiendo Lope de Vega, ¿no? Y por último, la presencia del gracioso, es decir, de un personaje que tiene unas ciertas características de comicidad, ya sea si se trata de comedia, de tragedia o de tragicomedia. Siempre poner el personaje del gracioso también es una manera que Lope de Vega imprimió en las obras, y que después todos los otros autores siguieron haciéndolo, ¿no? Hasta Tirso de Molina, hasta Calderón incluso, ¿no? De que seguramente vamos a recordar mucho a este personaje en La vida de sueño, ¿no? O en varias obras, por decir alguno, digo, La vida de sueño, ¿no? En Calderón, es decir, que sería ya de las últimas obras de todo el teatro del Siglo de Oro, ¿no? Si bien Lope de Vega no inventa los recursos que acabamos de mencionar, sí los usa constantemente, y debido a que las obras de Lope de Vega tenían mucho éxito, entonces esto se va fijando como la manera de hacer teatro. Además de que el mismo Lope de Vega fue muy consciente del arte que hacía, y tenía muchas preocupaciones al respecto del arte de la dramaturgia. Dejó, por ejemplo, un arte nuevo de hacer comedias, en donde lo que propone es precisamente la visión que él tiene sobre cómo construir una comedia, donde habla precisamente sobre la inclusión de lo cómico, la combinación con lo trágico, la inclusión de temas como el honor, o el que deben de ser en verso, ¿no? Es decir, hay varias cosas que él va fijando ahí de manera clara.
se siguieron, los otros autores lo siguieron porque básicamente se garantizaba el éxito. En algunas fuentes se dice que muchas veces otros autores decían obra escrita a la manera de Lope de Vega porque garantizaban que con eso iban a tener mucho éxito. De ahí también que probablemente eh, se haya muchas obras atribuidas a Lope de Vega que no son de Lope de Vega y que la crítica se ha encargado de ir poco a poco diciendo esto no es de Lope, esto no es de Lope, ¿no? Pero básicamente la idea es que se estaba copiando mucho el estilo porque aseguraba el éxito, ¿no? Ah, entonces, el teatro del siglo de oro, más o menos en resumen, está mezclando lo trágico con lo cómico, pero lo hace de manera muy armónica, todo dentro de un lirismo fascinante que va, este lirismo tiene mucho que ver con el ritmo que le va imprimiendo el verso, pero también con la manera en que lo van combinando, ¿no? Se perciben usos muy singulares del tiempo y del espacio, no necesariamente aristotélicos, sino precisamente singulares, muy especiales del siglo de oro, y van a crear muchos personajes entrañables, y los personajes van a ser de diversa índole, no van a ser personajes históricos, van a ser populares, míticos o simplemente nuevos personajes. De aquí surgirán algunos muy entrañables y que van a tener mucho desarrollo, como por ejemplo el mítico Don Juan, ¿no? Que va a surgir por aquí en este tiempo. En algún momento se dijo una creación de Tirso de Molina, ahora ya descartan que Tirso de Molina sea el escritor, pero ahí surge esta figura de Don Juan, ¿no? Este, los temas fundamentales del siglo de oro van a ser el honor, ¿no? Los celos, y el amor y los celos, básicamente, y el sentimiento religioso. El honor es muy importante aquí en esta, tengan en cuenta, es muy importante el honor tanto en tragedia como en comedia. Y a veces han dicho, llega a funcionar como esta idea de la fatalidad griega, ¿no? La fatalidad en las tragedias griegas antiguas, ¿no? Se trata de un poder ambiguo, misterioso, es tan ambiguo que puede inspirar o motivar acciones muy nobles, pero también puede motivar crímenes muy viles, ¿no? Entonces tiene ahí una doble lectura. Básicamente lo que se procura es cuidar el honor. Si el honor se ofende, entonces lo único que puede restaurarlo es la venganza. Y una vez que los personajes están resueltos a llevar a cabo la venganza para restaurar el honor, entonces cualquier ley civil, cualquier norma moral dejan de tener vigencia porque el personaje ya está decidido a tomar venganza y todo en nombre del honor, ¿no? Para restaurar el honor. Eh, Precisamente el honor también puede tener diversas manifestaciones. Puede ser llevarse a cabo en el ámbito conyugal, ¿no? En el ámbito conyugal personal, digamos, ¿no? Ahí la venganza servirá para evitar la deshonra del agraviado o de la agraviada, pero también suele darse de manera colectiva, ¿no? Y suele también darse para evitar la deshonra o para guardar la dignidad, conservar la dignidad de un cierto grupo, ¿no? Por ejemplo, veamos ahí una cuestión con Fuente Ovejuna de Lope de Vega, que también al final va a hablar un poco de esta cuestión del honor, ¿no? En cuanto a los celos y el amor, bueno, el amor es un sentimiento profundo, va a estar presente en muchas obras, en la mayoría de las obras, vamos a decirlo, ¿no? No quiere decir que sea el único, pero sí va a tener, incluso si ustedes se dan cuenta, a veces los celos o el amor van a estar relacionados también con la idea del honor. El amor en ese sentido va a ser un sentimiento muy profundo de los personajes, sobre todo el personaje principal, que va a estar lindando ahí con la idea de lo trágico, pero generalmente la idea del amor va a ser también el motivo por el que inicien los celos y luego entonces se va a desencadenar todo el caos, ¿no? A veces resuelto de manera cómica o a veces de manera trágica. También no se descarta la mezcla de ambos, como regularmente vamos a ver en este teatro del siglo de oro.
También hay digo, le pongo aquí sentimiento religioso, pero otros de los temas eran precisamente el sentimiento religioso, pero también el respeto al rey, ¿no? El rey siempre va a ser una figura de autoridad, una figura que va a llegar a resolverlo todo. Aquí es un tanto curioso ver cómo se da el tratamiento a los reyes o a los nobles, ¿no? A veces el honor, o, los celos o el honor son violados por algún noble y en ese lugar, en ese momento no se le castiga con la muerte, sino que a veces se le perdona o a veces a la que se le castiga es a ella nada más y no a él, ¿no? Hay una cuestión ahí media rara en esta cuestión del honor en las obras del siglo, del siglo de oro, ¿no? Ah, por último, los personajes, bueno, un poco ya lo mencioné, va a haber precisamente el personaje del caballero, el personaje del gracioso, el personaje de la dama, ¿no? Vamos a tener los nobles, el rey a veces va a participar, obviamente siempre vamos a tener al galán, o al religioso o al erudito. No vamos a hablar de los demás por ahora, ya lo veremos en clase, simplemente sí me gustaría hacer un énfasis en la cuestión del gracioso, ¿no? Este gracioso que está ahí, aunque aquí lo pongo, no encontré otra imagen más que esta de una especie de arlequín. No necesariamente va a estar así, no necesariamente va a aparecer disfrazado de esa manera, pero de inmediato vamos a reconocerlo en las obras por los diálogos que va a estar diciendo, por su relación, por la relación que tiene con el héroe, y nos va a recordar mucho a los bufones de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 y en ese sentido podríamos decir los orígenes del gracioso son un poco inciertos. Muchos dirán que precisamente es el heredero de los juglares que al final pasa a la tradición del teatro más serio. Otros dicen, no, pues es el bobo de los entremeses el que pasa a estas obras. Y algunos otros dirán pues, que más bien hay que encontrar las fuentes del gracioso en los esclavos de Plauto y de Terencio. Nosotros venimos precisamente de leer a estos autores y se acordarán ustedes de cómo actúan los esclavos, por ejemplo, en la comedia de la olla, ¿no? Que todo lo gracioso proviene precisamente un poco de la interacción que tienen estos esclavos, ¿no? ¿De dónde surge entonces el gracioso en el teatro español? Pues quizás sea una mezcla de todo esto, ¿no? No necesariamente tenga una sola fuente, sino quizás es la mezcla de todo ello. Más la, las características que cada autor le pueda otorgar, ¿no? Que cada uno de los autores que utilizan o que recurren al personaje del gracioso le imprime y cada uno lo va a poner de manera distinta. Eh, Otra vez, como ya lo he mencionado, fue Lope de Vega el que le da un toque de indispensable a la presencia del gracioso, y el gracioso lo vamos a encontrar en obras de carácter cómico, pero también en obras de carácter trágico o tragicómico, ¿no? A partir de Lope todo el mundo va a estar incorporando a esta figurita. El carácter del cómico es básicamente ser un contrapeso a lo grave que pueda resultar el galán o el personaje principal o el héroe, ¿no? También funciona como una especie de complemento a ese mismo héroe, ¿no? Por ejemplo, al ser un contrapeso, podríamos decir que si el gracioso representa la corriente materialista y vulgar, se va a oponer siempre a el desapego mundano que tendrá el héroe, ¿no? A esta cuestión de un poco pedante a veces que tendrá el héroe, ¿no? El gracioso siempre va a estar buscando lo que es cómodo, lo que es fácil, siempre va a querer que las cosas tengan un provecho, si no, no las hace, y además es muy cobarde, ¿no? Si puede evitar los golpes, si puede evitar el regaño, pues lo hará, ¿no? No es como el héroe, por ejemplo, que siempre el héroe a la menor provocación saca la espada o siempre está dispuesto a utilizar la espada, ¿no? También el gracioso va a estar siempre teniendo hambre, ¿no? Siempre va a estar haciendo referencia a la comida,
y a pesar de que coma nunca parece saciarse, ¿no? Este, el amor, aunque le va a llamar la atención, es capaz de dejar el amor si está en peligro, ¿no? Es decir, no se va a arriesgar por un tema amoroso. Además de que en el amor pues no es muy diestro, a comparación del héroe, que el héroe siempre va a destacar porque va a ser muy sensible y porque tiene un gran nivel de aceptación entre las mujeres, porque es básicamente un conquistador, ¿no? El gracioso, en cambio, pues no, y además el gracioso es muy perezoso. El gracioso está dispuesto a dejar a ir al amor de su vida, ¿no? Al amor, porque le implica peligro o porque le pone en riesgo o porque es mucho esfuerzo hacer una conquista de pronto, ¿no? No obstante estas características, no necesariamente el gracioso va a ser un personaje que brille por la simpleza, ¿no? El gracioso muchas veces va a ser precisamente el portador de la verdad. Un poco recuerden a este bufón de Shakespeare, ¿no? Va a ser el portador de la verdad, va a ser a veces quien pueda resolver el conflicto dramático. También va a tener siempre un toque irónico al decir las cosas y va a ser el único que pueda decir las cosas de manera entre cómica y seria. Va a decir el único que puede decir la verdad, ¿no? Algunos autores dicen, pues básicamente lo que representa el gracioso es la inteligencia práctica, ¿no? La inteligencia del común de las personas que todo lo puede resolver sin necesidad de tener amplios conocimientos, ¿no? A veces solamente es un poco utilizando el ingenio, ¿no? Pero también a veces el gracioso va a servir como una especie de traductor ante el espectador, ¿no? A veces el héroe va a empezar a meditar y esas meditaciones las va a dar en un lenguaje altivo, en un lenguaje serio, oculto, y a veces lo que va a hacer el personaje es traducir esos términos a palabras llanas, simples, a palabras que pueden entenderse, a veces que rocen un poco lo vulgar, ¿no? Por lo menos lo popular, si no lo vulgar. Entonces, cuando leamos las obras hay que tener muy en cuenta la actitud del gracioso, ¿no? Esto sería básicamente todo lo que les quería decir sobre la comedia del siglo de oro. Las demás características y cómo funcionan en cada uno de los autores ya las vamos a ver cuando leamos a Lope y cuando leamos a Tirso de Molina, ¿de acuerdo? Por lo pronto, aquí les dejo un poco toda la información, la saqué de estos dos libros y nosotros ya lo veremos con más calma cuando hagamos nuestros comentarios sobre las obras de teatro. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego.